Yo les pido, hermanos, que abran sus Biblias en este día tan especial para nosotros como cristianos que somos, el día en que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, ¿verdad? Venció a la muerte y Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte fue vencido en la cruz. Ese que tenía el imperio de la muerte era Satanás y mi Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso en nosotros el pecado ya no debe de tener efecto. La carnalidad ya no debe de tener poder, porque mi Señor Jesucristo la venció en la cruz. Evangelio de Juan, capítulo 20, dice el Señor en su palabra. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Fue casi de madrugada, ¿verdad? María Magdalena fue muy temprano, más o menos que será 5:30, 6 de la mañana, al sepulcro. Yo creo que no pudo dormir María Magdalena desde el viernes que crucificaron a su Señor. Pasó el sábado, el día de reposo, y yo creo que esos 2 días no durmió, pensando en todo lo que le aconteció a nuestro Señor en la cruz. Aquí dice que muy de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Una piedra de toneladas de peso, que entre 10 personas difícilmente pudieran haber movido. Era una piedra tremenda que usaban los romanos para sellar las tumbas de las personas. Los judíos ocupaban estas tumbas también así. Esta tumba, Poncio Pilato mandó ponerle un sello imperial porque llegaron en el día sábado los fariseos y le dijeron a Pilato: ahora recuerdo que los discípulos de aquel que fue crucificado dijeron que al tercer día iba a resucitar. No vayan ellos a querer engañar a todo mundo, a sacar el cuerpo y a decir que resucitó. Y sería peor el resultado que lo que hicimos en la cruz. Y mandó Pilato a poner una guardia especial, ¿verdad?, en la tumba para que se vigilase el cuerpo, con todo y un sello imperial inviolable. Pena de muerte al que se atreviera a quitar ese sello. Y aquí María Magdalena, ve quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 dice: entonces corrió. Se sorprendió María Magdalena, dijo: ¿cómo? ¿Cómo está abierta la tumba? Corrió, dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era este discípulo al que amaba Jesús? Juan el apóstol, el discípulo amado, ¿verdad? Él es el que escribe el evangelio, por eso lo relata de esa manera. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Quiere decir que María Magdalena vio quitada la piedra del sepulcro, y yo creo que se atrevió a entrar un poco hacia adentro y vio que estaba vacía la tumba. Sí, se espantó y fue corriendo para ver a Pedro.
No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver tumbas judías de aquel entonces, ¿verdad? Como es como un tipo de cueva, entra uno, pero hay como unas escalinatas hacia abajo y luego como un corredor en U y luego una plataforma donde ahí se pone al muerto. Entonces María Magdalena lo que hizo fue, se asomó un poco y vio hacia donde se ponía el muerto y no vio el cuerpo del Señor. Corrió, fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan era de los apóstoles más jóvenes, tenía más agilidad. Pedro ya estaba grande y por eso Juan le ganó la carrera, ¿verdad? Igual y Pedro estaba un poco robusto y corría más lento. Y bajándose a mirar, versículo 5, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Se detuvo, fue prudente. Llegó Juan, no entró hasta abajo, sino vio los lienzos puestos allí. ¿Cuáles lienzos? En la cultura judía, ¿verdad? Se envolvían los cuerpos de los difuntos, pero antes de que se envuelvan, les ponían especias aromáticas para que no hediera, no oliera mal. Y ya después de que ponían las especias aromáticas, se envolvía el cuerpo en una venda, con una sábana. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pongan atención, luego hay una coma. Y vio los lienzos puestos allí, coma. Y el sudario, otra coma, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. La cultura judía era envolver el cuerpo con lienzos hasta esta parte y luego la cabeza con un lienzo diferente. Por siglos, ¿verdad? Por siglos. Supuestamente dicen que encontraron el manto de Turín, donde se ve todo el cuerpo, en un lienzo todo el cuerpo de Cristo. Si lo comparamos con la palabra del Señor, eso es mentira, es falso. Porque aquí dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Por eso les dije que después de esa letra I va una coma, ¿verdad? Coma. Y el sudario, narrando que aparte de los lienzos había un sudario que era el que se envolvía en la cabeza. Eran dos partes diferentes. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, lo dice claro la palabra, ¿verdad? Y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, o sea, eran dos lienzos, el del cuerpo y el de la cabeza. No puede ser que ese manto de Turín sea cierto. Es mentira, ¿sí?
como todo lo que la tradición cristiana viene diciendo, viene hablando. Hay que corroborar todo con la bendita palabra de Dios. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. En el supuesto caso, ¿verdad?, de que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo lo hayan robado los discípulos, ¿ustedes creen que hubieran tenido el detalle de desenvolverlo, verdad? Y luego el sudario, quitárselo al Señor, y luego como cuando nos fracturamos una pierna o dislocamos un pie, la venda, después de usarla, ¿cómo le hacemos? La empezamos a enrollar, ¿verdad? Para que quede compactada. Imagínense que los ladrones hayan tomado la delicadeza de quitarle el lienzo al Señor y el del sudario, ay, vamos a ponerlo en orden acá, mira. Y ahí lo dejan. No, si hubieran sido unos ladrones, agarran el cuerpo completo sin ni siquiera quitarle los lienzos y así se lo llevan. Pero la palabra dada por el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dice que no hay duda de que el Señor resucitó. Porque dice aquí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, colocado en un rollo, en un diferente lugar. O sea, como en orden, ¿verdad? Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó. No habían creído todavía. 3 veces en su ministerio profético, nuestro Señor les anunció que iba a morir, que nuestro Señor iba a ser maltratado, golpeado, lacerado por los judíos, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar. 3 veces se lo comentó a sus apóstoles y no le creían. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que está sentado a la diestra de Dios Padre, que va a venir en las nubes del cielo, que lo estamos esperando, que estamos esperando su regreso, que ya nos heredó esas mansiones celestiales que Él mismo preparó con sus manos? ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Debemos de creerlo con todo nuestro corazón. Dice la bendita palabra. Entonces vio y creyó, dice. En Lucas 24. Lucas 24, versículo 25. Una de las apariciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque después de que resucitó el Señor, se le apareció, como dice la palabra, en Primera de Corintios, capítulo 15, se le apareció a sus discípulos, se le apareció a Pedro, se le apareció a 500 hermanos a la vez, dice la palabra del Señor. Una de sus apariciones fue a 2 discípulos que él tenía que iban camino a Emaús, después de la crucifixión, después de la muerte de nuestro Señor. Y iban platicando entre ellos lo que le hicieron a Jesús, el Nazareno. Y en eso mi Señor Jesucristo se les aparece y dice la bendita palabra del Señor. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho.
Profetas como Isaías, profetas como Jeremías, profetas como Daniel, ni se diga Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 25 al 27, nos muestra matemáticamente el profeta el tiempo de su primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esos libros lo tenían los judíos. Y habían algunos que decían que era el tiempo ya de la aparición del Señor. Otros lo dudaban, pero ahí estaban las escrituras puestas para indicar el tiempo exacto en el que nuestro Señor Jesucristo iba a empezar su camino profético aquí en la tierra. Por eso así se los dice y se los recrimina mi Señor. Oh insensatos y tardos de corazón. A veces endurecemos el corazón para no creer. A veces le creemos a lo que nos dicen en el mundo, a lo que hay en el mundo. Religiones, doctrinas, filosofías, mandamientos de hombres. Le creemos más a lo que dicen allá afuera en el mundo que a lo que dice la palabra bendita de Dios. ¿Sí? La escritura dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y los profetas también anunciaron el fin de los tiempos. ¿Y cuáles son esos fin de los tiempos? Estos que estamos viviendo. Estamos viviendo el fin de los tiempos. Pero no que se va a acabar el mundo. No es el fin del mundo, no se va a acabar el mundo. Estamos llegando al fin de una era, al fin de la era de la gracia. Mi Señor Dios le dio al ser humano la oportunidad de gobernarse a sí mismo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Abundancia, repartición justa de todas las riquezas, justicia, equidad. Porque si es así, entonces la palabra de Dios nos está mintiendo. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Iniquidad, injusticia. Como dice Mateo 24, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Y todo esto será principio de dolores, dice el Señor en su palabra. Sí, la palabra del Señor es muy clara. Y como mi Señor le recrimina a estos discípulos que son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de Él, porque el mundo no cree que Cristo Jesús ya va a venir pronto. El Señor nos dejó señales, terremotos, erupciones volcánicas, pestes, guerras, hambres. Más o menos hace como 3 años se predicó aquí sobre la guerra del Salmo 83. Lean el Salmo 83 en sus casas. ¿Qué dice el Salmo 83? Que las naciones que están alrededor de Israel van a atacar a Israel al mismo tiempo. Ayer o antier vi una noticia de que Líbano está atacando a Israel en el noroeste. Los palestinos están atacando a Israel en el suroeste. Pues ahora ya Siria está atacando a Israel desde el noreste. Ahí en el Salmo 83 dice que también los hijos de Amón, Moab, que es Jordania. Jordania tiene un tratado de paz con Israel. Por ese tratado de paz lo van a fracturar, lo van a eliminar, y también Jordania va a empezar a atacar a Israel. Y si ya se está dando todo eso, es que la guerra del Salmo 83, donde todos los vecinos de Israel van a atacarlo al mismo tiempo, se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Sí? Guerras y rumores de guerras. El Señor nos está avisando que nos preparemos nuestro corazón para entregárselo completamente a Él, para vivir en santidad y en consagración a Él.
para vivir totalmente tomados de su mano. Estos dos discípulos, tardos de corazón, no creyeron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y mi Señor Jesucristo se los recrimina. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí está todo, hermanos. Aquí está todo escrito. La historia de la humanidad aquí está escrita. Hay que estudiarla, ¿verdad? Hay que estudiarla. Es como cuando, siempre pongo el ejemplo, no está mi hermano el abogado. Si no sabemos las leyes de aquí, civiles de nuestro país, pues cualquier abogado que se la sabe viene y me engaña. ¿Por qué? Porque no conozco la ley, ¿verdad? Igual, si no tenemos el conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios, no sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Pero es evidente que la tierra no está en su mejor momento. ¿O sí? Díganme. Y cada vez va a empeorar más la situación. Porque dice el Señor que como dolores de parto viene una tribulación para el pueblo de Israel y para el mundo entero. ¿Y cómo es un dolor de parto? Cada 30 minutos, una contracción. Cada 15, otra contracción. Cada 7, o sea, va reduciéndose, ¿verdad?, el tiempo de las contracciones, y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso yo les pido que con todo su corazón reciban a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de sus vidas, para que pasen del estado de criatura a Hijo de Dios. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, que más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por la bendita voluntad de Dios. Somos hijos, no por otra cosa. El diablo a lo largo de los siglos ha inventado que todos somos buenos y todos nos vamos a ir al cielo. Que todos, al final, Dios va a perdonar a la gente y todo el mundo se va a ir a participar de la herencia eterna en los cielos. Entonces, si así fuera, ¿para qué mandó a su Hijo al mundo a ser golpeado, a ser lacerado, a ser maltratado, a ser escupido? ¿Para qué lo mandó? Si al final, pues si Dios va a perdonar a todos, pues no era necesario que mandara a su Hijo. Pero por el contrario, la palabra de Dios dice que sí era necesario enviar a su Hijo. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, en María, en Jacobo, en Lucas, en Juan, ¿no dice eso la Escritura? Estoy mal, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más en Cristo Jesús, porque sencillamente Él fue el que vino a dar la vida por la humanidad. Nada más por eso. La justicia cayó sobre Él. Él fue el único ser humano que se mantuvo sin pecado en la tierra. Vino a deshacer el pecado, vino a deshacer la maldición de la muerte sobre este mundo en la cruz. Gálatas capítulo 3 dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Quién recibió mi maldición? La maldición que yo tenía. ¿Quién la recibió? Cristo. Pero si yo no me hubiera acercado a la cruz y no lo hubiera recibido por fe como mi Señor y Salvador, yo sigo todavía en esa maldición de muerte, de esa separación de Dios.
Pero yo llego a la cruz y recibo a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. Entonces en ese momento me convierte mi Señor Dios de criatura a su Hijo. Y ya pertenezco al reino de los cielos. Y todas las promesas y toda la herencia que está en la Biblia para todo aquel que cree, le será dada. Y le es dada. Y empezamos a vivir una vida diferente, una vida mejor, una vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Bien. Regresemos a Juan 20, por favor. Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. A veces las circunstancias de la vida nos llevan que ya estamos al límite de las cosas, entonces hasta que estamos ahí, entonces creemos. O cuando empecemos a ver verdaderamente que ya la tribulación comenzó en la tierra, ahí sí ya le creo al Señor. Hay que creerle desde ahorita. Desde ahorita. Y desde el año 2017, aquí se predicó que ya estábamos en esa etapa, en ese ciclo. Entonces, pues no hay pretextos. Versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Por qué le dolía a María? ¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué estaba sufriendo María Magdalena? Dice la palabra bendita del Señor, Marcos 16:9, que mi Señor Jesucristo sacó de María Magdalena 7 demonios. ¿Se imaginan? 7 demonios controlando tu vida. 7 demonios en tu vida, en tu ser, manipulándote, manejándote para hacer puras cosas malas. Puras cosas malas. María Magdalena, imagínense la vida de María Magdalena antes de nuestro Señor Jesucristo, antes de conocerlo. ¿Cómo vivía María Magdalena? Vivía feliz, vivía plena, vivía en paz. Ay, qué bonita vida, qué bonito. ¿Vivía así María Magdalena? No. La Escritura no dice que fue ramera. La Escritura no dice que fue prostituta. Cualquiera que diga, sí, dice la Biblia, venga y diga. Pero no, la Biblia no dice eso. Pero cuando nos relata la palabra del Señor que salieron 7 demonios de ella, imagínense la vida de ella. Una vida de pecado, una vida de angustia, una vida de criticar, una vida de envidiar, una vida de fornicar, una vida de adulterar. Una vida disoluta. ¿Esa vida da paz? No. Al contrario, vives en angustia, vives con miedo, vives con intranquilidad porque tu conciencia no está bien con Dios. Las muchachitas que abortan, ¿verdad? ¿Qué corazón? Se están desprendiendo de algo que es parte de ellas. Hay estudios que dicen que cuando una mujer se atreve a hacer eso, no tiene paz toda su vida. Tiene trastornos psicológicos, trastornos mentales, porque lo que ella despojó de sí misma, ¿verdad? Ese producto que ella despojó de sí misma es parte de ella. Y en su propia naturaleza de ser madre hay reacciones psicológicas, psíquicas adversas. Como los mismos animalitos defienden a sus criaturas, defienden a sus polluelos, ¿verdad?
¿A dónde hemos llegado? La sociedad de que, bueno, si tú pateas a tu perro, te avientan 2 años para la cárcel. Maltrato animal. Es cárcel para cuando maltratas a tu perro. Pero ya la ley ya le permite a las muchachitas abortar. No se les hace incongruente, irrazonable. ¿Sí? ¿Cuándo habíamos visto todo lo que estamos viviendo el día de hoy? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso lo abomina Dios. Pero hay una guerra cognitiva, se los he dicho, una guerra cognitiva en las redes sociales, en las películas, en las series. En cada película ya te encuentras con relaciones así. En cada serie ya te encuentras con relaciones así, pero ¿para qué es todo ese bombardeo? ¿Para qué? Para que la gente ya lo empiece a ver como algo normal, pero no es normal. Aquí dice mi Señor en su palabra. Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La cita donde está acerca de este tipo de relaciones ilícitas está en Romanos 1. Romanos 1, versículo 21, dice el Señor en su palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sí? Lo recrimina mi Señor. Es abominación. Mi Señor Dios al principio hizo hombre y mujer.
Todo esto que hemos venido observando y viendo son maldades, son degeneraciones. A mi Señor no le gustan esas cosas. Pero si alguien está viviendo ese tipo de situaciones, mi Señor Dios lo perdona. Mi Señor Dios la perdona. El pecado, por más negro que uno sienta que puede tener, mi Señor, como dice Isaías 55, Él es amplio en perdonar. ¿Sí? Isaías 55, vamos para allá rápido. Hay oportunidad, hay una oportunidad. Mi Señor nos está dando esa oportunidad de venir a Él. Isaías 55, dice la bendita palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Isaías 55, 6, perdón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar el pecado más escabroso que te puedas imaginar en tu vida. El Señor te lo perdona. Pero el enemigo está ahí atrás diciéndote, no eres digna. No vayas a hacer eso porque no, ni siquiera Dios te va a dar la oportunidad. Aquí nos pone Satanás pensamientos para alejarnos de Dios. Pero confiemos, demos un paso adelante y arrepintámonos de nuestros pecados, de nuestras ofensas, porque Él es amplio en perdonar. Si de repente estás en el último segundo de tu vida y de repente volteas hacia arriba y le pides perdón al Señor y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, en el último segundo el Señor te perdona y estás con Él en el cielo. No perdonó al ladrón que tenía a un costado. Y dicen los evangelios que al principio los dos ladrones empezaron a injuriar al Señor, le empezaron a decir, si eres hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero los dos injuriaron al Señor. Y luego el ladrón, porque le dicen el ladrón bueno, ¿verdad? La tradición, y el ladrón mal. No, simplemente el ladrón que se arrepintió empezó a ver que se formaron tinieblas desde las 12 a las 3 de la tarde, y empezó a temblar, empezó a ver cosas extrañas alrededor de Jesús. Entonces él en su corazón dijo, verdaderamente él es hijo de Dios. Y le dijo, ya llevé a decir el ladrón, bueno, y le dijo el ladrón, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Voltea a mi Señor Jesucristo y le dice, ¿sabes qué? Tú me estabas injuriando. Tú no te mereces que yo te perdone. Eso le dijo mi Señor. ¿Qué le dijo mi Señor? Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Hermoso Señor Jesucristo que tenemos, misericordioso, bondadoso, que perdona toda falta, todo agravio. Él es Jesús, compasivo, amoroso, que está siempre atento a nuestras necesidades, sean físicas, materiales, espirituales. Lo que pasa es que a veces nosotros le cerramos el corazón. Y con un corazón cerrado, pues ¿cómo va a entrar? No va a entrar. Abramos nuestro corazón totalmente para recibir su palabra, para recibirlo a Él, para vivir en santidad y en consagración. Y lo único que les va a pasar es de que van a venir bendiciones a su vida. Bendiciones a nuestras vidas. Regresemos a Juan 20, por favor. María Magdalena estaba sufriendo, estaba llorando, ¿verdad?
habíamos comentado que la vida de María Magdalena, pues obviamente fue una vida de pecadora, donde no tenía ni paz, ni gozo, ni pura aflicción, puro afán, pura preocupación, ¿verdad? Mi Señor le sacó 7 demonios y estaba María totalmente agradecida por su Señor, por lo que Él hizo por ella. Por eso estaba llorando y estaba sufriendo. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. Hay que hacernos nuestro cada uno de ustedes y yo a nuestro Señor. Es mi Señor. María dijo: porque se han llevado a mi Señor. Y cuando hablamos así, en términos de posesión, es porque hemos experimentado una vida en comunión, una vida totalmente de oración a nuestro Señor bendito. Por eso ella dice: se han llevado a mi Señor. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Imagínense la angustia, la preocupación de María, porque quería ver ella el cuerpo del Señor. No a Jesús vivo, porque ella fue a ponerle las especias aromáticas que no pudieron ponerle las mujeres por cuestión de la Pascua, que a las 6 de la tarde, ¿verdad?, empezaba. Entonces, por motivos de esa Pascua, no pudieron embalsamarlo, digámoslo así, ponerle las especias aromáticas. Por eso fue el domingo en la mañana para hacer ese trabajo. Ella lo que quería ver era el cuerpo nada más de su Señor. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa tan hermosa. Dice aquí la palabra bendita de Dios. Versículo 13 nuevamente: y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No se había dado cuenta. A veces estamos velados, a veces estamos aquí velados y tenemos al Señor enfrente de nosotros y no lo vemos. Ahorita la palabra que está hablando no es palabra del pastor Juan Antonio Celis, es palabra de Dios y nos está hablando el Señor a cada uno de nosotros de una manera diferente, ¿verdad? De una manera diferente. Así es que nos está hablando el Señor a todos en esta mañana. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vean la disposición, vean la urgencia de María Magdalena de encontrar a su Señor. Yo lo llevo, pero dime dónde está. Si tú sabes dónde está, dime. No lo cargues tú, yo lo llevo. Vean con qué fuerzas, con qué ímpetu, con qué ganas ella que estaba haciendo todo lo posible por encontrarlo, y obviamente ella sola no hubiera podido cargarlo, ¿verdad? Pero ella dijo: yo lo llevo. Ese es el ímpetu, ¿verdad? Ese es el fervor espiritual que debemos de tener nosotros como cristianos. Todo lo relacionado con los negocios de mi Padre, en eso debo estar, le dijo mi Señor Jesucristo cuando tenía 12 años
a su madre y a José, su padre putativo, cuando se les perdió, ¿verdad? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Estaba nuestro Señor Jesucristo disertando con los principales de la sinagoga. Y le contesta a mi Señor Jesucristo: madre, pues que no sabes que en los negocios de mi Padre debo estar. Qué hermosura. Nosotros, hermanos, en los negocios de nuestro Padre tenemos que estar. Porque también la palabra del Señor dice que somos nosotros embajadores de Dios en el mundo. Embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por nosotros, dice la palabra. Te ruego en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Somos representantes del Señor en la tierra. El mundo nos ve con lupita, aunque no crean, el mundo nos observa y hasta nos pone trampitas para ver si caemos en ellas. Así son. ¿Cómo debemos de vivir? En integridad, ¿verdad? Aquí María Magdalena quería llevarse el cuerpo de su Señor si fuera posible ella sola. Versículo 15, nuevamente Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. En Isaías 59:10, profeta Isaías 59:10. Isaías 59:10, dice la bendita palabra del Señor: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Así está el mundo. El mundo vive a tientas. Dicen que ven, pero no ven. Dicen que oyen, pero no oyen. Recuerden una cosa, este mundo está diseñado para que la gente no crea en Jesucristo. ¿A quién se le entregó el mundo al principio? A Satanás. Apocalipsis 12 dice que Satanás engaña al mundo entero. ¿Con qué lo engaña? Con religiones, con filosofías de hombre, con doctrinas, con modas, con tantas y tantas cosas. Y llega el momento que la gente se cree todo lo que ve en el mundo, pero menos la Biblia. Y que los que estamos mal somos nosotros. Pero es al revés. Este mundo está diseñado, este sistema anticristiano está diseñado para que la gente rechace a Jesucristo. Porque es un sistema diseñado para la carne. No es un sistema diseñado para el espíritu. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, la gente ve pero no ve. Tantas señales que hemos visto ya desde el año 2014, 2015. Que el Señor nos está hablando, nos está diciendo, mandando sus meteoritos, mandando erupciones volcánicas, terremotos por aquí, por allá, guerras, rumores de guerras. Todo está escrito. Pero vemos y no vemos. Oímos y no oímos. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros.
Así está el mundo. Pero los que amamos a Jesús, estamos contentos, porque pronto viene por su iglesia para llevársela al cielo y celebrar con nosotros las bodas del Cordero. En Juan 20, ya vamos a terminar. María estaba velada, ¿verdad? No sabía que era Jesús, pensaba que era el jardinero. Y le dice, dime dónde está y yo me lo llevo. En el versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No les da alegría ese versículo? ¿No les da regocijo de que el Señor nos dice, mis hermanos, ve a mis hermanos, ve a tus hermanos y a mis hermanos? Nos considera sus hermanos, pero a todo el mundo, a su iglesia, ¿verdad? A los que lo han recibido como único Señor y Salvador de sus vidas. No quiere decir que no ame al mundo, claro que lo ama al mundo, ¿verdad? Pero como dice el libro de Hebreos, capítulo 9, ¿verdad? Que está destinado para el hombre que viva una sola vez y después de esto el juicio. Viene un juicio a toda la humanidad, pero ese juicio va a ser exento de aquel que haya rendido su vida al Salvador del mundo. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Señor Jesucristo le dice Dios a su Padre. Imagínense, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué humillación el Hijo le dice a mi Dios y a tu Dios. ¿Qué ejemplo nos da nuestro Señor Jesucristo de humildad, de humillación? ¿Verdad? Yo aquí escribí algo acerca de este versículo. Por primera vez el Señor se refiere a los discípulos como mis hermanos. Habían de saber que su Padre era el Padre de ellos y que su Dios era el Dios de ellos. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué encuentro de María con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda angustiada, toda perturbada, toda afanada, porque no encontraba el cuerpo de su Señor. Pero el Señor nunca te va a dejar. El Señor siempre va a estar ahí atento a tus necesidades. Obviamente, si nosotros clamamos a Él. Clama a mí, yo te responderé, dice Jeremías 33:3. Y si clamamos al Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, al Omnipotente, Él nos tiende su mano, como a Pedro que se estaba hundiendo en las aguas, y lo levanta. Y luego le dice, ¿por qué dudaste? Pero primero lo salva y luego ya lo amonesta. Amados hermanos, hoy es un día de alegría, hoy es un día de clamor, hoy es un día de felicidad, porque es domingo de resurrección, el día que la tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Carlos Murillo. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu vida? Adelante, por favor.
Creo que es tu hermano, ¿verdad? Porque están igualitos. Adelante. Es tu mami también, ¿verdad? Sí. ¿Quiere usted? ¿Ya? Perfecto. Ah, sí es cierto. Perdón. Aquí, por favor, aquí delante de todos nosotros, vamos a hacer una oración. Por favor. No, es que está un poco alto. ¿Nombre completo otra vez? Carlos Murillo Razo. Yo, Carlos Murillo Razo, Yo, Carlos Murillo Razo, te pido perdón a ti, Señor Jesús, por todas mis iniquidades, por todas mis inequidades, por todos mis pecados. por todos mis pecados. Yo te recibo Yo te recibo como mi único Señor y Salvador y Salvador de mi vida. de mi vida. Amén. Amén. Voy a orar por ti. Padre eterno, bendito Señor, te pedimos y te rogamos con todo nuestro corazón por esta alma arrepentida que te ha pedido perdón y te ha recibido como su Señor y Salvador de su vida. Te pedimos por él, Padre bendito y santo, cuídalo, protégelo, ayúdalo, mi Señor Dios santísimo, en todo lo que emprenda. Te ruego, Padre eterno, que nuestro Señor Jesucristo esté sentado en el trono de su corazón por siempre. Ayúdalo, mi Señor Dios. El enemigo va a querer venir a robarle esta grande salvación que el día de hoy él ha tenido ya, pero tú no lo permitas, mi Señor bendito y santo. Ponle en él un corazón ferviente, un espíritu afable y ferviente para buscar tu voluntad, buscar tu rostro. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Felicidades. Amén, bendito Señor. Bendito sea nuestro Señor Dios Santísimo, Jehová de los ejércitos, con este hermoso acto de fe que ya nos dio Carlos, ¿verdad? Soy malo para los nombres, Carlos. Terminamos nuestro culto del día de hoy. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor, hermana Pau.